Pastores y queridos hermanos, muy buenas noches. Es una alegría poder participar con ustedes. Estoy hablando desde Brasilia, Brasil, donde está la sede de la División Sudamericana. Yo vivo acá con mi familia, con mi esposa. Tenemos dos hijas, pero ya son jóvenes adultas, siguiendo su vida, en fin. Es una alegría participar. Estoy hablando acá desde mi oficina en casa y conectándome por Zoom con ustedes. Y felicitarlos por este evento de esta semana, tocando temas muy importantes. El tema que me ha tocado hoy es estructura de la iglesia y el ministerio pastoral. Yo no preparé un PowerPoint, pero después puedo compartir, pastor, las notas, las referencias que voy a utilizar en esta noche sin ningún problema. ¿Está bien? Eh, Nosotros somos una iglesia, hermanos queridos, con más de 160 años de organización. Y tenemos una estructura humana consolidada que incluye miembros laicos y pastores. En nuestra división sudamericana, esta estructura humana está formada por un poco más de 2.700.000 miembros laicos y un poco más de 5.000 pastores que forman 3.001 iglesias, grupos. Es un grupo grande, gracias a Dios. Es una iglesia dinámica en Sudamérica. Al observar el dinamismo de la iglesia y en una sociedad que es cada vez más individualista y que es posmoderna, y algunos dicen está en la era de la posverdad, es importante, hermanos, pensar en algunos temas. Y en esta noche en dos temas. Primero, la organización de la iglesia y enseguida los obreros que sirven a esa iglesia. Por eso en esta noche, en esta presentación, yo quiero hablar sobre la estructura, la organización de la iglesia adventista, la importancia del ministerio pastoral de la iglesia y el rol fundamental de apoyo de los miembros de la iglesia junto a los pastores, junto a las iglesias locales. Y ya les anticipo, hermanos queridos, que en mi presentación no habrá ninguna novedad. No hay novedad en este tema. No hay novedad. Apenas revisaremos brevemente lo que sabemos y creemos como iglesia, eh, yendo a las bases bíblicas rápidamente para la estructura de la iglesia, para organización y para el ministerio pastoral. Y como la propuesta de esta semana es presentar este tema en cerca de 40 minutos, yo les sugiero, hermanos queridos, que tomen más tiempo para profundizarse en estos asuntos. Además de la Biblia, hay diversas bibliografías que les recomiendo que lean para el tema de hoy. Y yo quiero destacar tres materiales en especial y después voy a enviar estos detalles. Más el primer material, ustedes lo conocen, es el manual de la iglesia. Ahí en el manual de la iglesia, específicamente el capítulo 3, que habla sobre organización y autoridad. Y el capítulo 4, que habla sobre pastores y otros empleados de la iglesia. Si no han leído, lean esto, es fundamental, especialmente los que son líderes. El segundo material que recomiendo es un libro que ustedes seguramente lo conocen también, que es la creencias de los adventistas del séptimo día, nuestras 28 creencias. Y conectado con el tema de hoy, específicamente la creencia número 12, que trata de la iglesia, y la creencia número 14, que trata de la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que el manual de la iglesia, en segundo lugar, creencias de los adventistas del séptimo día, ese puede comprar el libro, pero el manual de la iglesia y las creencias de los adventistas están en línea. Usted tipea ahí y encuentra y puede bajar el PDF fácilmente de esos dos materiales. Y el tercer material que yo recomiendo, hermanos queridos, para quien quiere profundizarse en el tema, es un libro extraordinario producido por el Instituto Bíblico de Investigación de la Iglesia, de la Asociación General. El libro está en español, el libro se llama La adoración, el ministerio
y la autoridad de la iglesia. Repito, el libro se llama La adoración, el ministerio y la autoridad de la iglesia. Es un libro publicado por la editora IATPA. El editor se llama Ángel Manuel Rodríguez, que es un conocido teólogo de la Iglesia Adventista, ya jubilado del Instituto de Investigación Bíblica, un teólogo muy serio en relación a los temas bíblicos. Son varios temas, pero yo les recomendaría de este libro el capítulo 10, que habla del sacerdocio de todos los creyentes, el capítulo 11, habla de la autoridad del pastor en los escritos de Ellen G. White, muy importante. El capítulo 12, la autoridad de la iglesia en la Biblia. Y el capítulo 13 habla también de la autoridad de la iglesia en los escritos de Pablo y Hechos. Y finalmente el capítulo 15, que habla específicamente de la fuente, naturaleza y función de la autoridad de la iglesia. Son materiales consolidados, serios, con muchas referencias bíblicas y de los escritos de Ellen G. White. Bueno, con esa breve introducción, yo quiero tocar algunos temas básicos, hermanos queridos. El primero es la organización de la iglesia. Es importante saber cómo la iglesia adventista se estructura. Ustedes saben, vamos a revisar. Primero está la iglesia local. Esa es la estructura, la iglesia local. Es un grupo de miembros de una localidad específica al que se le otorgó estatus oficial como iglesia. ¿Y quién le otorgó eso? El Congreso de una asociación. No es la propia iglesia que se da el estatus. Es el Congreso de un campo, de una asociación, que le da el estatus de iglesia a un grupo de hermanos de una determinada localidad. Es la primera estructura. La segunda estructura, hermanos queridos, es la asociación o misión, o llamamos el campo local, que es un grupo de iglesias locales que abarca una geografía específica y un voto de la junta directiva de una división le dio a este conjunto de iglesias locales el estatus de asociación o misión. Ese es el segundo elemento de esta estructura. Iglesia local, asociación o misión, que es el campo local. Tercer elemento de esta estructura es unión de iglesias. ¿Qué es la unión de iglesias? Es un grupo de iglesias dentro de una área específica geográfica al que se le otorgó en un congreso de la Asociación General estatus de unión de iglesia, ya sea como asociación o como misión. El cuarto grupo de esta estructura es unión, asociación o unión, misión. ¿Qué es esto? Es un grupo de asociaciones dentro de una área geográfica específica al que se le otorgó en un voto en un congreso de la Asociación General el estatus oficial de unión, asociación o unión, misión. Y enseguida, finalmente, viene la Asociación General con sus divisiones. ¿Qué es la Asociación General? La Asociación General, hermanos, representa la expresión mundial de la Iglesia. Su membresía constituyente está definida en su constitución, en su documento oficial. Y para facilitar su actividad mundial, la Asociación General ha establecido oficinas regionales que son conocidas como divisiones de la Asociación General. Y aquí en Sudamérica entonces tenemos la División Sudamericana y ella administra las uniones dentro de su territorio geográfico. Esa es la estructura, hermanos queridos, que se mantiene ya desde los siglos de 1901 en adelante. Iglesia local, asociación o misión, campo local, unión de iglesias, unión, asociación o unión, misión, y finalmente la asociación general y sus respectivas divisiones. Es de esa forma que la iglesia se organiza y esa forma de organización facilita la estructura, facilita la administración y eso demuestra que el pueblo de Dios es un pueblo que le gusta orden,
le gusta la organización, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Una pregunta importante dentro de este tema es, ¿cuál es la base bíblica de la estructura o de la organización de la iglesia? ¿Hay base bíblica? Ah, claro que hay. Yo les recuerdo a ustedes, hermanos queridos, que cuando Dios llamó a los hijos de Israel de Egipto y los escogió como su pueblo peculiar, les dio un impresionante sistema de organización para gobernar sus acciones, tanto en los asuntos civiles como en los asuntos religiosos. ¿Y cómo era el gobierno de Israel? Bueno, uno tiene una idea muy clara cuando lee, especialmente Éxodo, Levíticos, Números. La hermana Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, la página 391, hace un resumen muy bonito, muy claro, de cómo era el gobierno de Israel. Patriarcas y Profetas, página 391. Ella dice más o menos así: el gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su calidad como por su sencillez. Calidad y sencillez. El orden, dice ella, tan señaladamente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las obras creadas por Dios, se veía también en la organización o en la economía hebrea. Dios era el centro de la autoridad y del gobierno. Dios era el soberano de Israel. Y en esa época, Moisés se destacaba como el líder visible, designado por Dios para administrar las leyes en su nombre. Y ustedes saben, hermanos queridos, que posteriormente se escogió 70 para que asistieran a Moisés en la administración de los asuntos generales de la nación. Ahí enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Y también había jefes o príncipes que gobernaban sobre las tribus. Y sobre estos, dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 15, había jefes de millares, jefes de centenas, jefes de 50 y jefes de 10. Deuteronomio 1:5. Y por último, había funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. Vale la pena que ustedes lean después con calma esta página. Repito, Patriarcas y Profetas, página 391. El NJ está hablando ahí sobre cómo era el gobierno de Israel. ¿Notaron ustedes la información? Los detalles, la organización, el orden, es admirable. Ahí cuando uno va al Nuevo Testamento, hermanos queridos, hay la misma perfección. La misma perfección. En 1 Corintios 12 y 18, permítame leer ese texto. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 18. 1 Corintios 12 y 18 dice: pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Y si Él lo hizo como Él quiso, entonces esto habla de organización, de estructura. Y uno sabe, leyendo Romanos, por ejemplo, Efesios, que a esas personas, a su pueblo, a cada uno, Dios dotó con dones, con talentos adecuados. ¿Para qué? Para que el cuerpo, la iglesia, pudiera estructurarse, pudiera organizarse. Ahí permítame leer aquí mismo en 1 Corintios 12, versículos 4, 5, versículos 12, 27 y 28. Ahora bien, versículo 4. Hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 12. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Ahora bien, el versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos
individualmente. El 28, a unos puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. ¿Notaron, hermanos queridos? Organización. Hay una estructura humana y obviamente necesita de estructura física para que todo sea organizado, todo tenga orden. Y hablando de orden en esta estructura, hablando de orden en la organización de la iglesia, Elena de White escribió muchas cosas sobre esa, pero yo quería destacar un párrafo que ella escribió en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 254-255. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 254-255. Había una idea de algunas personas que decían, no, ¿por qué la organización? ¿Por qué esa estructura? Necesitamos, será. Ella escribe, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 254-255. Ella escribe lo siguiente, hermanos, dice la señora White, nunca permitáis que las ideas de alguna persona perturben vuestra fe con respecto al orden y la armonía que debería existir en la iglesia. Y ella sigue, el Dios del cielo es un Dios de orden y sugiere que sus seguidores tengan reglas y normas que mantengan el orden. ¿Dónde está eso? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 254-255. ¿Notaron? Ella dice, el Dios del cielo es un Dios de orden. Así que es por eso que la Iglesia hoy mantiene orden. Y orden presupone, hermanos queridos, organización, presupone estructura. Así que la próxima pregunta que me parece importante es, ¿por qué la organización es necesaria? ¿Por qué la organización es fundamental? Como hemos leído aquí en 1 Corintios 12, y el apóstol Pablo hace aquí una comparación, una metáfora con el cuerpo. Entonces podemos decir, hermanos queridos, que así como no puede haber un cuerpo humano vivo y activo, a menos que sus miembros estén orgánicamente unidos, estructurados y funcionen juntos bajo control central, tampoco puede haber una iglesia viva que crezca y prospere, a menos que sus miembros estén estructurados, organizados en un grupo unido bajo control, bajo organización, y todos desempeñen los deberes y las funciones que les sean confiados por Dios, porque es Dios que nos da los dones, es Dios que nos da los talentos. De tal forma, hermanos queridos, que sin organización, sin estructura, ninguna institución o movimiento puede prosperar. Ninguna organización o movimiento puede prosperar si no hay institución, si no hay organización, si no hay estructura. Una nación sin gobierno organizado no tardaría en hundirse en el caos. Una empresa comercial sin estructura, sin organización, fracasaría. Es lo mismo que ocurriría con la iglesia. Si no hay estructura, si no hay organización, la iglesia se desintegra, la iglesia perece. Así que para que la iglesia se desarrolle saludablemente y cumpla su gloriosa misión, que consiste en proclamar el Evangelio, la salvación al mundo, Cristo le dio un sistema estructurado, una organización que es sencilla, pero es muy eficaz. El éxito depende de que nosotros, como parte de esa estructura, como miembros de esa estructura, llevemos a cabo de manera leal, de manera correcta, las orientaciones que Dios nos ha dejado. En este sentido, hermanos queridos, Elena de White hizo una advertencia muy seria
para aquellas personas que piensan que podemos actuar sin estructura, sin organización, de manera independiente. Yo quiero compartir con ustedes lo que ella escribió en el libro Testimonios para Ministros, página 500 y 501. Por favor, tomen nota. Después les enviaré también para que ustedes verifiquen con sus propios ojos. Testimonios para Ministros, página 500, 501. Ella dice así: algunos han promovido la idea de que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa. Pero, dice ella, he sido instruida por el Señor en el sentido de que en esta obra no existe tal cosa como que cada persona puede ser independiente. ¡Wow! Es duro. ¿Dónde está eso? Testimonio para los ministros, página 500, 501. No, ella dice, no hay tal cosa de que una persona pueda ser independiente. Y ahí volvemos a la metáfora del apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Como el cuerpo es uno solo, 12:12, y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Él dice, así también es Cristo. Lo que la hermana Joy está diciendo es simplemente explicar lo que Pablo ya había escrito en 1 Corintios 12:12. Y en el mismo libro, Testimonio para los Ministros, en la página 500, ella dice así: ¿cómo se regocijaría Satanás si tuviera éxito en sus esfuerzos por infiltrarse en medio de este pueblo, el pueblo adventista, y desorganizar a la obra en un momento cuando la organización cabal es esencial, puesto que será el mayor poder para impedir la entrada de movimientos espurios y para refutar pretensiones que no tienen apoyo en la palabra de Dios? ¿Escucharon? Satanás se alegra cuando él logra éxito en que mucha gente piensa que no necesitamos de organización. Ella dice así: no debe permitirse la acción de ciertos elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Yo me estoy acordando acá que hace un año más o menos bauticé a un joven, le di estudio bíblico, estudiamos, lo bauticé. Y un día él, algunos meses después, él me llama, me dice: Pastor Adolfo, un amigo me invitó para predicar en su iglesia, esto acá en Brasil. Un amigo me invitó para predicar en su iglesia. Y ese amigo habló con el pastor. Le dijo: pastor, tengo un amigo muy querido, muy estudioso en la Biblia, y me gustaría mucho que él venga aquí un final de semana y predique, viernes por la noche, sábado por la mañana, sábado por la tarde. ¿Qué le parece, pastor? Y el pastor le dijo: excelente, hermano. ¿Quién es ese hermano? Ese es hermano, un amigo, se llama tal, ese es tu nombre. Y él le dice así: muy bien, vamos a invitarlo, pero es necesario que él envíe una carta de recomendación escrita por un pastor conocido. Observen, el pastor le dice: yo no conozco a ese hermano, así que es importante que él envíe una carta de recomendación que alguien haga en su favor, un pastor conocido. Ahí ese amigo que estaba siendo invitado a predicar y de quien el pastor pedía una carta de recomendación, me dice: pastor, ¿qué es carta de recomendación? Yo le dije: amigo, es lo siguiente: tú eres un fiel hijo de Dios, pero la iglesia donde vas a predicar no te conoce. Y ellos quieren cerciorarse de que tú tienes una buena teología, de que no vas a enseñar cosas fuera de la Biblia. Así que felicitaciones, le dije a él, al pastor, que está teniendo cuidado de que no ocupe el púlpito cualquier persona que él no conozca y que no sepa que va a predicar. Él me dice: qué interesante, qué seria esta iglesia. A él me pregunta: Pastor Adolfo, ¿usted puede escribirme una carta de recomendación? Por supuesto. Yo le escribí esa carta al pastor que la pedía,
le hablé al hermano, ahí el pastor me contesta, me dice, ah, pastor, usted lo conoce, ah, qué bien, ah, entonces ahora me quedo tranquilo, ah, por supuesto que lo esperamos. Hermanos, si no hay organización, algo que puede ocurrir es que cualquier persona puede predicar y enseñar cualquier cosa. Esta iglesia es organizada. Y Elena de White dice, repitiendo Testimonios para los Ministros, página 500, no debe permitirse la acción de ciertos elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. Así que es muy importante, hermanos queridos, que haya organización. Y eso solo es posible cuando hay estructura. Iglesia local, campo, unión, división, asociación general. Es por eso que la iglesia es organizada de esa forma, para evitar dilemas o problemas. Ahora, alguien puede preguntarse, ¿dónde está fundada la autoridad de la iglesia? Bueno, la autoridad de la iglesia, en el Nuevo Testamento, donde aparece más claramente eso, es muy clara, es muy sólida, y uno ve que esta autoridad está conectada con la autoridad de Jesucristo. De tal forma que sin una conexión fundamental con Jesús, la autoridad de la iglesia depende de su propio poder humano. Y ahí tendremos problemas. A partir del momento que la iglesia tiene su autoridad basada en Jesucristo y en sus enseñanzas, ahí entonces podemos confiar que la iglesia va a hacer su obra de la mejor manera posible. Y cuando uno lee la Biblia, lee los escritos de Ellen White, uno nota que la iglesia tiene por lo menos dos objetivos claves. El primer objetivo es llevar a cabo su misión de dar a conocer la verdad sobre Dios al mundo. Ese es el propósito. ¿Para qué existe la iglesia? Para hablar de la salvación, del amor de Dios. Hace algún tiempo yo estuve en una iglesia, acá en Brasilia, donde vivo. La iglesia se llama Iglesia Núcleo Bandeirantes. Y fue la primera vez que yo fui a esa iglesia, me invitaron para predicar. Es cerca de donde yo vivo, 5 minutos de auto. Y yo llegué, eh, estaba sentado, en el momento de la predicación, yo subo al púlpito y cuando miro adelante, ahí noto que en la parte de arriba de la puerta, por donde yo había entrado, había un mensaje, un letrero, que decía más o menos lo siguiente, dice más o menos lo siguiente: aquí venimos para adorar y salimos para evangelizar. Wow, me gustó. Aquí venimos para adorar y salimos para evangelizar. Muy interesante. Esa es una misión de la iglesia, queridos hermanos. Uno va a la iglesia a adorar a Dios en comunidad, pero no puede estar solo adorando a Dios. Hay que salir para evangelizar. Esa es una de las misiones fundamentales de la iglesia. ¿Y cuál es la segunda? Es cuidar del bienestar de los miembros de la comunidad local. Así que, básicamente, la iglesia existe para cuidar de los miembros de la iglesia y para alcanzar a aquellos que no son de la iglesia. O sea, es una misión doble: cuidar de los de adentro y cuidar de los de afuera. Repito la frase que miré en la iglesia de Núcleo Bandeirantes. Aquí venimos para adorar y salimos para evangelizar. ¿No les parece que es bonita esa frase? Y es verdadera. A mí me parece bonita y me parece verdadera. Ahora, la iglesia, como hemos dicho, está estructurada en sus diversos niveles. ¿Y de qué forma esta iglesia estructurada ejerce su autoridad? De varias formas. Mencionemos algunas rápidamente. La iglesia tiene autoridad para enseñar, para predicar. ¿Sí? ¿Y dónde está basado eso? En Mateo 28, 18 a 20. ¿Se acuerdan de ese texto? Lindo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Esa es una forma
de la iglesia demostrar su autoridad es yendo al mundo y evangelizando al mundo. Además de la autoridad para enseñar, para predicar, la iglesia demuestra su autoridad al interpretar la escritura. La iglesia interpreta la escritura. ¿Se acuerdan del etíope que preguntó a Felipe allá en Hechos 8:31? Felipe le pregunta, ¿y tú entiendes lo que lees? ¿Se acuerdan lo que él le respondió? Pero ¿cómo podré entender si alguien no me enseña? Así que la segunda manera que la iglesia demuestra autoridad es interpretando correctamente la escritura, no de cualquier forma, correctamente. ¿Y cómo podemos interpretar correctamente? Fundamentándonos en Cristo y escuchando la voz del Espíritu Santo. Porque se acuerdan que Jesucristo prometió el Espíritu Santo. Allá en Juan 14:26 dice que Él es el Espíritu de la verdad y que Él nos enseñaría y nos llevaría a la verdad. Así que la única forma de enseñar, de interpretar correctamente la Biblia es teniendo Cristo como ejemplo y el Espíritu Santo como nuestro maestro, porque Él es quien nos enseña y nos lleva a la verdad. Bueno, entonces la iglesia demuestra autoridad cuando predica, cuando enseña, ¿no? Demuestra autoridad cuando interpreta la palabra correctamente. Y finalmente, en tercer lugar, demuestra autoridad cuando disciplina. Es una tarea difícil en la iglesia. Es una tarea difícil de un pastor. Es una tarea difícil de una junta de iglesia, disciplinar. Pero es importante disciplinar. Pero hermanos queridos, escúchenme. La iglesia adventista entiende que el propósito fundamental de la disciplina no es condenar a alguien, sino es restaurar la fe de alguien. Nosotros no disciplinamos para expulsar a alguien de la iglesia. No es lo correcto. La iglesia disciplina a alguien para hacerle ver a esa persona que cometió un equívoco, cometió un pecado. Y la iglesia desea que esa persona se arrepienta y que vuelva a la comunión con Dios y con su comunidad. Así que en la iglesia adventista, hermanos queridos, la disciplina se preocupa de la preservación de la santidad de la iglesia, pero también se preocupa con la restauración espiritual del transgresor. De tal forma que la autoridad disciplinadora de la iglesia es fundamentalmente redentora. Es para salvar. Es para salvar. Bueno, el tiempo está pasando rápidamente, ya está llegando mi final de mi tiempo acá. Vamos a un último tópico. Hermanos queridos, hemos visto rápidamente que la iglesia tiene una estructura, la iglesia está organizada, la iglesia tiene autoridad basada en Jesucristo. Y hemos visto 2 o 3 textos de Ellen White diciendo que a nadie se le ocurra pensar que podemos vivir independientemente en la iglesia. Ahora, un penúltimo tema que quiero tratar aquí rápidamente es sobre los pastores de la iglesia. La estructura de la iglesia permite que haya pastores en distritos. Algunos distritos donde un pastor tiene 15, 20, 30 iglesias. A veces es un distrito donde tiene 1 o 2 iglesias. Depende de las necesidades, depende de la región. Ahora, hermanos queridos, recordando acá la iglesia apostólica, ella estaba entrando en un momento importante después que Jesucristo se fue al cielo. Ellos tenían la obra de proclamar el mensaje evangélico a los gentiles y había que hacerlo con vigor, con responsabilidad. Había que cosechar, había que pescar gente. Y los apóstoles habían sido llamados para dirigir la obra, para cuidar. Y como dice Efesios 2:14, para derribar la pared de separación, era necesario alcanzar a los gentiles. Era necesario alcanzar a todas las personas. Y Dios, dice Ellen White, en el libro Hechos de los Apóstoles, página 130,
Hechos de los Apóstoles, página 130, Ellen White dice, Dios previó las dificultades que sus siervos estarían llamados a afrontar. Y a fin de que su trabajo pudiera estar por encima de toda crítica, indicó a la iglesia por revelación que apartara apóstoles públicamente para la obra del ministerio. Eran los pastores de la época. Su ordenación, dice ella, fue un reconocimiento público de su elección divina para llevar a los gentiles las alegres nuevas del Evangelio. ¿Dónde está eso? Libro de Ellen White, Hechos de los Apóstoles, páginas 130, 131. En otro libro llamado Obreros Evangélicos, página 456, Obreros Evangélicos, página 456, ella dice así, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, al que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo y Manaén y Saulo, ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Barnabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Hechos 13, 1 y 2. Y el NFJ continúa. Antes de ser enviados como misioneros al mundo pagano, estos apóstoles fueron dedicados solemnemente a Dios con ayuno y oración por la imposición de las manos. Y ella termina diciendo, así fueron autorizados por la iglesia, no solamente para enseñar la verdad, sino para cumplir el rito del bautismo, para organizar iglesias, siendo investidos con plena autoridad eclesiástica. Clarísimo, ¿no? Sobre la necesidad de los pastores. ¿Dónde está eso? Repito, el libro se llama Obreros Evangélicos, página 453, 456, perdón, 456. Después usted puede verificar con sus propios ojos. Así que queda muy claro la necesidad del pastor. Ahí la pregunta próxima es, ¿cuál es el papel del pastor? Bueno, ahí hay toda una teología clarísima sobre el papel del pastor. Pero aquí vamos a resumir rápidamente. El papel del pastor es guiar, es aconsejar, es advertir, es cuidar del redil sin imponerse, sin machucar a nadie, mas hacer todo eso con amor, con cariño, con cuidado. De acuerdo con el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 11, el pastor, dice allí, es alguien que guía al rebaño. Isaías 40, 11. Jeremías 3:15 dice que el pastor es alguien que alimenta al rebaño. Jeremías 3:15. Hechos, Nuevo Testamento. Hechos capítulo 20, versículos 28 a 31. Dice que el pastor es alguien que protege al rebaño. Hechos 20, 28 a 31. El pastor es alguien que protege al rebaño, cuida a la gente. Y bueno, ustedes pueden leer después con calma en 1 Timoteo 3, 1 a 7. 1 Timoteo 3, 1 a 7. Allí hay una lista de las cualidades que debe reunir alguien que aspira a cumplir este ministerio. 1 Timoteo 3, 1 a 7. Y de acuerdo con Efesios 4:11, Efesios 4:11, otro papel muy importante del pastor es equipar a los creyentes para la obra del ministerio. O sea, enseñar, explicar las cosas, ayudar a que los hermanos puedan encontrar la explicación correcta de la palabra de Dios. Así que cuando me invitaron para estar en este momento, yo como pastor, en este momento, hermanos queridos de Ecuador, lindo país, estuve ahora en febrero en Ecuador. Cuando me invitaron para este momento, yo estoy aquí enseñando un poco, o recordándoles a ustedes algunas cosas que ustedes ya saben. Ese es mi papel como pastor. No estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, no es mi papel. Yo tengo que enseñar, yo tengo que recordar, que orientar.
Y de hecho, si una persona quiere ser pastor, tiene que saber enseñar, tiene que ser capaz de enseñar, porque su ministerio consiste básicamente en predicar, visitar y enseñar. Predicar, visitar y enseñar. Un pastor que hace eso es querido, es respetado, es amado por las personas. Predicar, visitar, enseñar. Ese es el papel de un pastor. Bueno, y para terminar, hermanos queridos, hablemos brevemente sobre algo muy importante también, que es el sacerdocio de todos los santos. ¿Pueden acompañarme en Primera de Pedro, por favor? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Es un lindo texto bíblico. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Si lo tienen, lo leo acá. Dice así, pero ustedes son linaje escogido. ¿Ustedes quién? Ustedes, hermanos queridos. Ustedes que me están mirando aquí. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo texto, qué lindo texto. Este concepto del sacerdocio y todos los santos es apoyado por elementos tales como el lenguaje sacerdotal que se aplica a los cristianos, la unidad fundamental de la iglesia, la visión de la gran comisión de los creyentes en el siglo I. Aquí está diciendo que ustedes, nosotros como miembros de iglesia, somos linaje escogido, real sacerdocio. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Cristo que ocurrió en la cruz del Calvario, no necesitamos, como ellos necesitaban, el antiguo Israel, un sacerdote que pudiera interceder por ellos. No, nosotros vamos delante del Padre personalmente. Pero atención, hermanos queridos, atención, ojo con lo siguiente. Este nuevo orden, o sea, el sacerdocio de todos los creyentes, no autoriza a cada individuo para que piense, para que crea o para que enseñe lo que le parezca, sin sentirse responsable ante el cuerpo de la iglesia. No. Este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, debe ser leído juntamente con Primera los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque si uno lo lee separado, la intención es que, bueno, ahora soy libre de decir lo que quiera y de enseñar lo que quiera. No, no. Este texto significa que cada miembro de la iglesia adventista tiene la responsabilidad de ministrar a otros en el nombre de Dios y puede comunicarse directamente con el Padre sin ningún intermediario humano. Este texto lindo de Primera de Pedro 2:9 junto con Primera los Corintios 12:12 enfatiza la interdependencia de los miembros de la iglesia, así como su independencia. Interdependencia, dependemos uno de los otros. Independencia, podemos ir a Dios nosotros mismos. Este sacerdocio, hermanos queridos, no hace distinciones de rango entre los ministros, los pastores y los laicos. No, señor. No. Este sacerdocio de 1 Pedro 9 vale para usted, querido hermano, vale para usted, querida hermana, y vale para un pastor. ¿Por qué? Porque todos tenemos compromisos independientes delante de Dios y, 1 Corintios 12:12, todos somos miembros de un cuerpo, miembros de un grupo. Yo quería terminar, hermanos queridos, para no pasarme mucho del tiempo, leyendo acá un texto que me parece muy importante. En el libro Testimonios para los Ministros, página 71. Repito, Testimonios para los Ministros, página 71. Dice así: Dios tiene una iglesia y ella tiene un ministerio designado divinamente. Y el Enoja dice, citando
citando Efesios, él mismo constituyó a los unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre, al ser humano perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay un papel especial para los pastores y por eso Dios los designó para las iglesias. Y Elena de White termina diciendo lo siguiente: hombres designados por Dios han sido escogidos para velar con celoso cuidado y vigilante perseverancia para que la iglesia no sea destruida por los malos designios de Satanás, sino que subsista en el mundo y fomente la gloria de Dios entre los hombres. Qué papel importante de un pastor. Pero eso solo es posible si él hace su trabajo de acuerdo con la voluntad de Dios, dentro de la estructura que Dios dejó para su iglesia. ¿Dónde está esa cita? Repito, Testimonio para los Ministros, página 71. Yo quiero que usted, por favor, hermano, hermana querida, después vea esas citas. Yo mencioné todos los libros y las páginas para que ustedes busquen y lean las citas dentro de su contexto y que ustedes mismos se cercioren de que todo esto que estamos diciendo es orientación clara del Espíritu de Profecía, que sigue orientación clara de la palabra de Dios. Bueno, termino por aquí. Agradezco su atención.